Bien, y nos encontramos aquí en la redacción del Eco con un amigo de la casa, que es Román Cipollini, para conversar sobre algunos de los temas de actualidad que tienen que ver con la reciente aparición de los archivos de la dictadura, un poco con la excusa para pintar un poco cómo era Carmelo en aquella época, qué cosas se vivían. Creo que eso lo pone también sobre la mesa el análisis o el descubrimiento de estos archivos, y conversar con él, que es una víctima de aquella época. A él capaz que no le gusta que le diga, pero lo sufrió y lo padeció, y por eso queríamos conversar un poco con él. ¿Qué impresiones, Román, te causaron? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. ¿Qué impresiones te causó? Bueno, la impresión siempre es un impacto, esto, más allá de que uno lo tiene conocido y era de prever que estas cosas pudieran ocurrir, porque se vienen anticipando de alguna manera desde órganos del Ministerio de Defensa Nacional. La sorpresa de que, digamos, cuando el ministro García estaba diciendo que iba a mandar un proyecto de ley para que se desgravaran todos estos archivos, una mano anónima, antes que nada que se pudiera llevar a cabo ni siquiera la discusión del tal proyecto de ley, aparecen todos los archivos, ¿no? Qué casualidad que aparecen todos los archivos. El ministro García dice muy livianamente, dice, es para que todo el mundo sepa la verdad. Y acá no está la verdad, está la verdad en todo caso, del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Su verdad interesada, antojadiza, falsa, porque todos los archivos que estamos conociendo, y eso es bueno que la gente que de repente no vivió tanto el proceso lo sepa, lo que van a reproducir estos archivos son las actas de las torturas, las declaraciones que los presos políticos se le arrancaron durante la tortura, e incluso las falsedades que sobre esas declaraciones se le imponían a la gente, ¿verdad? Entonces, estamos conociendo una falsedad total. Lo mismo con los artículos que hay sobre personas comunes y corrientes que eran docentes, profesores, intelectuales, incluso trabajadores de empresas públicas o privadas, que le hacían todo un archivo y un articulado para la famosa declaración de categoría B y C, sí, por el cual mucha gente perdió sus trabajos, ¿verdad? Sí. Y tuvo si eras A podías trabajar, si eras B, por ejemplo, ya no podías trabajar en la enseñanza, si eras C no podías trabajar en ningún lado. Entonces, para justificar esos procedimientos era que le abrían un archivo a cada uno de esos ciudadanos que no tenían ninguna actuación ilegal de ningún tipo. Y en este pueblo encontramos que hubo decenas, centenares de gente que estuvo en esa condición, y que hoy por hoy la lectura de las actas que se le hicieron en su momento, encontramos las falsedades más grandes. Aparentemente todos, hasta aquellos que profesaban desde siempre su conducta de fe democrática, porque incluso eran integrantes de los partidos tradicionales, dirigentes de los partidos tradicionales de toda la vida, tenían categorización de izquierdistas. Entonces, por lo tanto, eso nos da una pauta de qué consisten estos archivos y cuál es la veracidad que podemos encontrar. Por eso que la insistencia del organismo de derechos humanos y los organismos es de leerlos con cuidado, pero que además lo puedan decodificar aquellos organismos que tienen conocimiento del tema, profesionales en la materia, como hay institutos de la propia Universidad de la República que están estudiando el tema y que pueden sacar de todo esto que es para los periodistas carne podrida, sí, claro, sacar elementos de juicios que sirvan, por ejemplo, para cosas relevantes, por ejemplo, para conocer los sitios donde están enterrados los desaparecidos y quiénes son los responsables de la violación de derechos humanos. Justamente esos son los archivos que no aparecen, y son los archivos que los organismos de derechos humanos le están reclamando a Javier García y a las Fuerzas Armadas que lo aporten, y no lo están aportando, con distintos argumentos, pero no lo aportan. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se está divulgando, porque, vuelvo a repetir, está plagado de falsedades y genera en la opinión pública de repente desconocimiento. Si no tiene conocimiento de lo que fueron las causas y la forma como fueron obtenidas esa información, puede llevar a tener
conocimiento de cosas incorrectas. Eso, ¿no? Te iba a preguntar, porque el interrogatorio, yo te preguntaba si el interrogatorio era posterior a la tortura. Nunca era antes, es decir, vos no ibas y te preguntaban las cosas y vos declarabas. No, siempre había tortura. Pero yo te pregunté y vos me decías que el interrogatorio era parte de la tortura, ¿sabes? El interrogatorio era la tortura misma. Era la tortura. Porque las preguntas eran mientras el preso estaba sufriendo la picana eléctrica, el submarino, el acoso, las violaciones, etcétera, etcétera. Y ahí escribían lo que querían y lo que las alucinaciones del preso podía estar diciendo o no diciendo. Te preguntaban si estabas con Kennedy, si habías estado con Kennedy. Y le por supuesto, sí, entonces se puede encontrar cualquier cosa. Claro, están escritas de manera tal como que hubiera habido un efectivo interrogatorio con todas las legalidades. Y recordemos que no había legalidad ninguna, que no había justicia civil que hiciera los juicios. El interrogatorio lo hacían los mismos militares que hacían la tortura. Y los mismos lo escribían. Y después te sentenciaban. Y los mismos que te sentenciaban. Entonces, por lo tanto, tengan en cuenta en eso para tener en claro de qué se trataba esas actas de interrogatorio. Dentro de un cúmulo de cosas más. Porque también estamos viendo y me llama la atención, por ejemplo, el seguimiento a instituciones deportivas, sociales, educativas, a profesionales de la localidad, educadores, que se le hace un seguimiento de tipo como que digamos inquisidor, ya acusándolo de algo, ¿no? Claro. Encontramos que todas las autoridades eclesiásticas están denunciadas como izquierdistas y se le hacía un seguimiento hasta en los propios oficios religiosos, todo ese tipo de cosas. Es increíble, pero que era la realidad del momento, ¿verdad? Ahí está, justamente. Y es llamativo que incluso sabían a qué revistas te estabas suscrito, qué cartas recibías, de quién recibías cartas. Era una cosa... Con quién se veía, con quién se reunía, con quién conversaba, con quién intercambiaba libros, ¿no? Y eso pasó desde antes de la dictadura hasta bastante después. Hasta bastante después, porque los archivos abarcan periodo anterior 64. Desde el 64 prácticamente, y creo que llegan hasta el 2002. Quiere decir que en plena democracia, en los dos primeros periodos democráticos, o tres, hubo este seguimiento que es completamente ilegal, porque eran actividades de tipo legales y autorizadas, y que por lo tanto no merecían este tipo de seguimiento. Pero realmente eso nos habla de que hubo un seguimiento de todas las organizaciones sociales y políticas. Una lectura muy sencilla, muy fácil, teniendo en cuenta que la guerrilla ya había sido derrotada antes del golpe de Estado. Sí. Da como la sensación, y mirando las declaraciones de la tortura, los seguimientos, da la sensación como que ellos armaron todo esto para poder justificar su presencia en el gobierno, porque de otra forma, si se le acababan a quien perseguir, no tenía más razón de ser la dictadura. Exactamente. Me parece así. Era el combustible que le faltaba para seguir funcionando, claro, para seguir encaramado en el poder, y digamos que en todo caso la dictadura termina 13 años después, 11 años después, gracias a la acción de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de jóvenes, todo lo demás, y políticas también, ¿no? Sí. Que si no hubiera sido por eso, seguramente pudo haber habido dictadura por más tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos, hay que tener en cuenta cuál es el origen de esta información, y leerla con esa capacidad crítica, conociendo cuál era el origen, de qué manera se obtenían los datos y con qué intención se está haciendo hoy por hoy esta distribución de información. Sí, que ahí también, ¿cuál es tu análisis cuando vos me decís, bueno, lo jopearon al ministro y le publicaron los archivos antes, pero esos archivos los encontró en su momento la ministra Susana Berruti escondidos, claro, por una información, o sea, tampoco los entregó el poder militar, sino que se los sacó. Exactamente. La ministra de aquel momento, y ahí estaban siendo analizados por gente especializada en esos temas. ¿Qué es lo que corresponde? Y ahora, desde el mismo poder militar, que parece que alguna rémora todavía persiste, le jopean al ministro de Defensa la publicación de los archivos. También es grave. Claro. ¿No? Es grave y es sugestivo
que el ministro de Defensa no lo supiera, ¿no? ¿Y qué te sugiere a vos esto? Porque hay que tener en cuenta de que son archivos, en muchos casos, que hace desde el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que están en poder de las instituciones que tienen que estudiar y analizar esto con fines de obtener información para la aparición de los desaparecidos. Principal objetivo de esto, ¿verdad? Segundo, para también ver dónde están las responsabilidades de la violación de derechos humanos, ¿verdad? Claro. También eso. Eso es el único objetivo para el cual pueden servir estos archivos. Y con ese objetivo, la Universidad de la República y los organismos defensores de derechos humanos son los que los tienen que tener y disponer de eso. Bueno, ¿por qué ahora eso se hace público? Bueno, con la intención de entregar la baraja, de hacer ver a alguno, revictimizar a los que ya fueron víctimas, sí, ¿verdad? De alguna manera, y dar su versión de las cosas, ensuciando la cancha. Exacto. Como se dice vulgarmente, ¿no? Es una forma de ensuciar la cancha. ¿Vos tenías idea en su momento? Vos eras militante estudiantil, repartías volantes, sí, tenías tu militancia en el Frente Amplio, sí, ¿no? Y aparecés, ¿viste tu ficha? ¿Vos yo vi mi ficha y me volví a sorprender de las cosas que allí dicen, porque nada de lo que a mí me imputan hacía. Claro. En todo caso, las volanteadas eran del Frente Amplio, en todo caso mi militancia era legal, claro, ¿verdad? Pero bueno, me encuentro que era integrante del MLN Tupamaro, cosa que no fui, ¿no? No estoy, no lo reconocí nunca, no tengo por qué reconocer, no tengo opinión al respecto, pero no era la verdad. Y lo mismo le ha pasado al 99% seguramente de los presos políticos. O por analogía, pero, si lo que te escribieron sobre vos es falso, decir, bueno, en todo este archivo, claro, un gran porcentaje de que sea seguramente, falso. Claro. Pero además, la sorpresa de uno, y le habrá pasado a cientos y a miles, la sorpresa es que leyendo el acta de mi procesamiento, yo me encuentro con cosas que estoy conociendo ahora, que no tenía ni idea de que existieran, ni que yo la hubiera firmado, ni nada. Entonces, claro, porque hay que conocer lo que era la justicia militar. La justicia militar era una burda mentira que se montó para justificar determinadas cosas, que se justificó para encarcelar gente que era opositora al gobierno militar, seguramente, pero no más que eso dentro de los planos legales. Pero de paso, tenían que justificarse a ellos mismos y escribían todo eso, sí, haciendo una novela realmente, ¿verdad? Y culpándote de cosas que no eran reales, ¿verdad? En la escritura de esos testimonios eso permitió que se encontrara quiénes fueron los responsables de la muerte de Perrini, bueno, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales estamos justificando que estos archivos, que son para el periodismo, como se dice en el periodismo, carne podrida, estudiados por organismos especializados en la materia, pueden dar datos eficaces para justamente condenar hoy a los responsables de la violación de los derechos humanos. El caso de Chiquito Perrini es un caso paradigmático en este caso, claro, porque ¿qué sirvió a la jueza Mariana Mota y a la fiscal Telechea para enjuiciar en definitiva a los 4 responsables de la muerte de Perrini? Fue que en un expediente que la propia justicia militar había abierto, aparece en algún momento los nombres de quienes fueron sus torturadores. Exacto. Y a partir de ahí puede descubrir quiénes son los responsables de su muerte. Exacto. Pero obviamente ese documento que habían realizado los militares era para sacarle responsabilidad a ellos, diciendo que no habían tenido nada que ver con el fallecimiento de Perrini, pero efectivamente quedó muy claro en la autopsia y en el juicio posterior que se hace ya en la época de la legalidad por jueces autorizados y competentes y legalizados, cómo se puede saber cuál fue el origen de la muerte de Perrini. Sí, y esos son los datos que hay que buscar. Esos son los datos que hay que buscar. Esos son los datos que hay que buscar. Eso, la gente que estaba en la represión en aquel momento, los responsables de la represión y los datos sobre la gente que nos está faltando, los desaparecidos, ¿no? Exactamente. Ese es el principal objetivo de toda esa información que, vuelvo a repetir, no tiene ningún valor ni histórico,
ni de la veracidad. Esto no es conocer la verdad de los hechos, como dice el ministro García, todo lo contrario, la tergiversación de los hechos. Pero puede servir por gente que especializada vaya estudiando y atando cabo, conocer algunos datos más para, sobre todo, recuperar los muertos y los desaparecidos, ¿verdad? Sí, yo te comentaba que en Carmelos, capaz cómo era Carmelo. Carmelo era bastante especial en aquel momento, se vivía una situación especial, porque yo te comentaba que de un cuartel a otro le preguntaban cuántos detenidos hay, 50, la mayoría de Carmelo, y hay como 150 más. Carmelo tuvo un montón de detenidos importantes. Sí, creo que gente que no tenía nada que ver, como vos decís. Exactamente, creo que más de 100 seguro, sí. Más de 100 seguro. Creo que debe tener el porcentaje de los más altos del país en proporción a su población. La razón fundamental, los propios jefes militares en el cuartel de Colonia decían que era debido a la cantidad de informantes que había, civiles informantes que había en Carmelo, conocidos por ellos mismos, conocidos por gran parte de la sociedad carmelitana, que informaban, tenía una fiebre de información para encontrar miembros izquierdistas en todos lados. Abajo de las piedras, en todos lados encontraban miembros izquierdistas. Exactamente, entonces eran los que hacían las denuncias. Eso habló de la cantidad de detenidos, que de alguna manera, y también es conocido eso, que la muerte de Chiquito Perrini trajo un parate de alguna manera, en el sentido de que los propios jefes militares del cuartel se dieron cuenta que esto se le estaba yendo de mano y que el nivel de denuncias que había era exorbitante y que no se compadecía con la realidad, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó en Carmelo, ¿verdad? ¿Cómo ves hoy la situación? ¿Crees que se puede seguir? Se ve que hay un poder por algún lado que decide publicar estas cosas. ¿Vos sentís que de repente nos están vigilando, estamos controlados como sociedad? ¿Que hay un poder paralelo o que atrás del Ministerio de Defensa? Porque esto, alguien se lo hizo al ministro, ¿no? Está buena la pregunta. Sí. ¿Alguien le hizo esto al ministro? Que además se niega a investigarlo. Pero dice no, que lo investigue la justicia, yo no tengo nada que ver, pero es el jefe de la Fuerza Armada. Es una señal que lo debilita a él también, ¿no? Seguro, claro, notoriamente. Pero digo, sí, hay cosas preocupantes. Hoy por hoy tenemos un partido militar instalado en el Parlamento, ¿verdad? Sí. Que tuvo un apoyo ciudadano importante. Sí. Que se niega, por ejemplo, a reconocer los dictámenes de la justicia civil, que siguen diciendo que son manipulados por la justicia civil, que se niegan a reconocer a los organismos internacionales de la ONU, sí. ¿Verdad? Y que, por ejemplo, se negaron a ir la semana pasada, que hubo un reconocimiento público del Estado de la muerte y asesinato de 3 jóvenes de 19 y 20 años en Montevideo. Una barbaridad. Bueno, siguen justificando todo ese tipo de cosas y de alguna manera son los que deben estar expoliando para que estas cosas, estas barajas se sigan entreverando. Y bueno, como siempre se dijo, ¿no? Miente que algo quedará, ¿verdad? Sí. No sé si querés agregar algo más, me parece que está buena la charla. A mí me preocupa lo que pasa en Carmelo. No sé si aquella sociedad tenía los niveles de degradación que a veces comentamos que hay en la sociedad actual. No sé cómo la ves vos. A mí me parece señales peligrosas el hecho de Cabildo Abierto, me parece una señal peligrosa para la democracia. Y me parece que el hecho de denostar permanentemente a la política y de denostar a los políticos a veces conspira también contra ese discurso, y ese espacio alguien lo va a agarrar, y lo agarra a la derecha cuando hay movimientos en todo el mundo que donde la derecha avanza. No sé, ¿qué te parece? Yo creo que sí, los ciudadanos tienen que cuidar muy bien su democracia, tomar conocimiento de todas esas cosas que a veces son hasta desagradables, ¿viste? ¿No? Porque son penosas, ¿verdad? Pero tomar conocimiento de esas cosas sirve para comprender
algunos hechos sociales que pasan, históricos que pasan. Han pasado 50 años de estos hechos que estamos hablando, pero sin embargo tenemos que estar prevenidos para defender la democracia, para defender las instituciones y para ir con la verdad, no con estas mentiras que intentan ser verdades para algunos. ¿Te das cuenta que en vez de gastar recursos y tiempo en hacer esto, capaz que era más productivo decir dónde están la gente que falta? Bueno, sí. Lo siguen teniendo de rehén. Claro, han pasado 50 años, creo que han aparecido hasta ahora 5 cadáveres, de 200, 5 o 6 de 200, sí, claro. Y sin duda alguna hay integrantes de las Fuerzas Armadas que seguramente saben cuál fue el destino de esos desaparecidos. ¿Crees que hay información todavía? A mí me parece. Yo creo que sí. De hecho, el hecho de que el organismo la está impidiendo y el ministro de Defensa la siga negando, me da la pauta de que sigue existiendo esa documentación y que por supuesto hay un pacto de silencio entre los militares para no aportar información que sería provechosa, ¿no?, después de tantos años. ¿Algo para agregar, Román? No, todo bien, te agradezco la conversación, pero bueno conversar de estas cosas. Y es una excusa para saber cómo éramos en aquellas épocas, claro. Para también mirarnos y ver cómo somos ahora. Exactamente. Está bueno el ejercicio. Y no repetir lo malo. Total. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces de esta forma, y ya sobre las 12, en el horario final del programa, queríamos pasar esta nota que hicimos ayer, en la jornada de ayer, con el amigo Román Cipollini, porque pinta muy claramente y da su visión en estos análisis tan finos que él sabe hacer sobre lo que fue aquella época y lo que significa este conocimiento, esta publicidad, esta publicación anónima de estos archivos del terror de la dictadura cívico-militar. La verdad que un lujo la nota, le agradecemos mucho a Román. La vamos a pasar, mañana la vamos a pasar de vuelta, porque la verdad que eso es de esas notas para guardar. Ustedes la van a poder encontrar en la web, sin lugar a dudas. La van a poder encontrar allí, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, la van a poder encontrar, la vamos a separar y la vamos a poner aparte para que ustedes también la puedan disfrutar por ahí más tranquilamente, la descargan o la miran, van derecho a la nota, le vamos a dejar el enlace ahí en las redes para que vayan derecho a la nota y la puedan disfrutar. Bien, de esta forma entonces nosotros nos vamos, nos despedimos, vamos a seguir trabajando porque ahora viene en un ratito nada más el senador Gandini, pero vamos a grabar la nota para que ustedes la puedan disfrutar en la jornada de mañana. Nosotros nos despedimos diciéndoles que tengan una muy buena jornada y mañana a partir de las 9:30 nos reencontramos nuevamente en lo que es una nueva edición del Eco TV Radio. Nos vemos mañana, gracias por acompañarnos. Este espacio fue una presentación de